momento a enfrascarse en si hay o no que intervenir en la región. De momento, Gabón con las puertas cerradas. Vamos a buscar el análisis de todo lo que aquí está ocurriendo. Lo hacemos con Diego Pitarch, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB, y con Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda. Ahí les tenemos a los dos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Bueno, pues no estoy mal. Les veo a vosotros, os veo más morenos que a mí, lo cual es positivo, siempre me alegra. Son las luces, son las luces, no es real. ya, me hago la idea. Emiliano, Diego, ojo, titulaba yo esto como un despertar en África, más allá de cuál es el devenir, es decir, si le gusta o no le gusta a quien le quiera gustar lo que esté ocurriendo. La realidad es que hay una serie de fuerzas que durante muchos años no se han atrevido a hacer lo que ahora se está haciendo, que es, oye, vuelta a la tortilla en Níger, vuelta a la tortilla en Gabón, vamos a ver si no pasa en más lugares, y sobre todo la concepción de repente de nuestros recursos valen un precio que hasta ahora no se estaba pagando, y esto lo vamos a empezar a cobrar y vamos a hacer que ese dinero también esté aquí. Insisto, para lo bueno, para lo malo y con sus opiniones, pero parece que hay un cambio de mentalidad importante. ¿Lo veis así? Se habló en su momento de las primaveras árabes, etcétera. Emiliano, Diego, ¿lo veis también así? ¿Hay un despertar de pronto de todas unas fuerzas que ya no temen un cambio de régimen en África? Diego, si quieres, me da igual, podemos arrancar los dos. Vamos a la persona, ¿no? Sí. Diego. Más que... Sí. Diego, sí, vamos a ver. Yo, tal y como lo veo, no es que sea un despertar, es que sí, es verdad, fue Níger, ahora Gabón, pero esto no se para aquí. O sea, esto, como me has comentado, es un despertar. Sí, pero tiene una diferencia importante con respecto a la comparativa, entre comillas, de la primavera árabe, ¿no? Al final aquí estamos hablando de términos económicos, que es casi donde más duele y donde más apoyos internacionales pueden estar, pues eso, apoyando precisamente este tipo de movimientos. Es verdad que antes no es que no se atrevieran, es que, a ver, aquí se dan varias cosas a la vez. Una, lo de Gabón era una cosa que después de 56 años gobernando la misma familia, pues la cosa olía un poco mal. Lo segundo es que son países, pues eso, netamente exportadores de bienes que son, pues, muy preciados, desde el uranio de Níger hasta, como has comentado, el petróleo de Gabón. Eso está clarísimamente. Pero es que además, al ser un tema económico, están apoyados por otros detrás, ¿verdad? Que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, un Wagner o algún otro, bueno, en este caso Wagner, en Rusia y China, que digamos que ya le están dando cierto apoyo, cierto, un poco en la sombra, podríamos decir, pero cierto apoyo y cierta legitimidad a este tipo de cambios. Entonces, a estos efectos, para mí, claramente, no se va a parar aquí. No sé, Emiliano, si tú piensas lo mismo, pero vamos, para mí es un no parar ya. Bueno, pues como menciona Diego, no es que sea un despertar, es que lo que se han dado cuenta es que, a diferencia de hace 15 años o 20 años, de repente ya no dependen solo de Occidente, por lo tanto no tienen temor a intervenciones militares, sanciones económicas, a que Estados Unidos haga bloqueos o la Unión Europea haga bloqueos, puesto que siempre van a tener la alternativa rusa en primer lugar y sobre todo la China. Y luego, pues llamar democracia a Gabón es harto discutible, puesto que efectivamente es una dinastía que ha estado enriqueciéndose, que con una pobreza tremenda, con un reparto, y me imagino que con bastantes temas de corrupción por en medio. De hecho, solamente ya el padre, el que está ahora bajo arresto domiciliario en su residencia, y el hijo, que ya ha sido acusado por la Junta Militar, pues es más que probable que efectivamente al menos los cargos de corrupción que dice parte de la Junta Militar pues tengan parte de razón, al menos en temas de corrupción. En el año 2019 ya hubo un intento también de derrocamiento, incluso con el mismo proceso, una intervención televisiva que luego acabó con el arresto, y no se sabe muy bien dónde acabaron los militares que invocaron también una toma de Estado. Entonces habrá que ver cómo evoluciona en las próximas horas. Y luego, quizás lo más llamativo es que, a diferencia del golpe de Estado en Níger, me ha sorprendido mucho la intervención del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, que ha dicho que espera que se garantice la seguridad personal del presidente. Esa referencia personal al presidente, a diferencia de la del presidente de Níger, Bazoum, da claras muestras del grado de intervención económica y quizás también política de China y las relaciones personales que puede tener el presidente todavía
Gabón con China. Es decir, que se están dando ahí una serie de variables que, sobre todo por la incidencia de Rusia y por la incidencia también de China, que ya tiene una presencia mucho más activa en el plano económico en estos países africanos, que hace que los militares no tengan miedo a seguir esta dinámica de golpista para tratar de derrocar a regímenes que muchas veces son discutibles su grado de democracia, porque más bien serían autocracias y sobre todo dinastías, porque es sorprendente también que los pronósticos el día de las elecciones obtuviese el 64% de los votos favorables y de repente hubiese un cierre de Internet y de casi de los medios de comunicación para no dar, digamos, pábulo a las críticas sobre la transparencia y además sin ningún tipo de observación electoral. Bueno, Emiliano, cuando llevas desde el 67 tu padre y luego te pones tú desde 2009 y lo ganáis todo, siempre, quiero decir, es raro. No digo yo que no pudiera pasar, pero... No es que sea raro, es que es antidemocrático. Entonces, por eso decía que le podemos denominar de muchas maneras, pero no creo que sea como una democracia el término que pueda definir a Gabón, que parece más bien una finca personal donde esta familia ha ido traspasándose los poderes y explotando todos los recursos, especialmente el petróleo. Y también una crítica a Francia, porque Francia tiene una presencia muy importante, sobre todo Total Energies, y que hasta ahora se ha quejado o ha puesto en entredicho el golpe, pero los intereses económicos de Francia, que está haciendo contrapeso a los chinos, pues están ahí también. Entonces habrá que ver qué pasa. Y la respuesta del alto representante de la Unión Europea, el señor Borrell, en la reunión que ha tenido informal en Toledo, pues... salir a una rueda de prensa para decir que no tiene suficiente información, no me parece que sea tampoco una respuesta muy clara y oportuna en los medios de comunicación, pero bueno. Una segunda cuestión entonces, Emiliano, Diego, con respecto de esto, y bueno, yo las respuestas de Borrell, quiero decir, tampoco sería excesivamente duro, Emiliano, si me permite, pero por cierto que ha intervenido en francés al principio, a pesar de que la pregunta no se la han hecho en francés, no sé si tiene algún guiño todo esto. El caso, les decía, aquí hay un cambio importante. Mencionas el asunto de China, detrás de Gabón, que no se daba en Níger, aunque en Níger se habló abiertamente de que era la gente de Prigozhin los que habían estado también detrás del apoyo y de la fortaleza que ahora mostraba el nuevo ejecutivo. Pero decía, ¿esto va a cambiar en algo África o solo cambia quién va a manejar los intereses en esos países? Desde mi punto de vista, yo creo que lo que va a cambiar es quién gestiona los intereses. De hecho, si mirásemos el mapa africano, da la sensación de como que hay un reparto de influencia político-económica. El Sahel ya parece que está más, digamos, controlado por Rusia a través de los mercenarios Wagner, que no van a desaparecer, se cambiará el nombre, dependerán de otros. Pero es el ejército, comillas, informal que necesita Rusia para hacer este tipo de intervenciones en el Sahel. Y luego está todo el tema de África Central, donde China ya estaba desde hace años, especialmente en la zona de la República Democrática del Congo con el coltán y que llevan ahí desarrollándose durante muchísimos años y que seguirá ejerciendo esa influencia. De tal manera que hay una especie de reparto y, de momento, Estados Unidos está muy suave para lo que suele ser él, desde tanto en el Níger como ahora, que de momento pues tampoco hemos tenido muchas declaraciones, y la Unión Europea, que hasta ahora pues ha hecho unas declaraciones muy light y que tiene una encrucijada importante, porque también hay bases francesas en Gabón y hay también militares franceses en Gabón, por lo tanto habrá que ver qué ocurre. Eso sí, al menos estos no han invocado todo el tema del neocolonialismo, en fin, todo este discurso que creo que es simplemente una justificación. Diego. O sea, yo sí estoy de acuerdo con Emiliano que los cambios van a ser, pues, quién va a manejar los hilos, básicamente, ¿no? Quién va a estar controlando un poquito más esa economía. Aunque sí que es verdad que desde la perspectiva, por ejemplo, de inversiones, en su momento, es igual que cuando la República Democrática, bueno, vamos a poner democrática, se llama así, República Democrática del Congo, ¿vale? Sea lo que sea eso. Pero sí que hubo un cierto cambio, porque ellos, digamos, que ven, vamos a decir de otra manera, por ejemplo, a su protector China, porque China no deja, sí que invierte, evidentemente, para poder hacer toda la extracción del coltán y para hacer toda la extracción de todo, sí que invierte en los países. Y claro, eso es un poco su visión de, oye, es que han estado aquí los franceses y se lo han llevado, pero es que viene el chino, invierte y también se lo lleva, de acuerdo, pero por lo menos invierte aquí. Para mí va a ser el cambio más grande que van a tener, evidentemente.
estoy totalmente de acuerdo que esto es un caramelito para cambiar quién va a gestionar o quién va a mover los hilos económicos. Pero desde luego, y me subo al carro totalmente de Emiliano no, es que ya tenemos un mercado alternativo al que hemos tenido toda la vida, y además un mercado que sí, que si le quitamos este caramelo que le estamos dando, que solo estamos dando prácticamente gratis, no van a venir a por nosotros porque no tienen recursos para venir a por nosotros. O sea, lo hemos comentado en alguna otra ocasión. O sea, Francia ahora mismo, si se quiere meter en Gabón o se quiere meter en Níger, no tiene capacidad operativa, y menos con estos de Wagner por ahí sueltos. O sea, no, es que no tienen ahora mismo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que vamos abriendo cada vez más el abanico. No sé quién vendrá detrás, si vendrá Togo, si vendrá Ghana, no tengo ni idea. La verdad es que no. Pero dentro de un par de semanas lo sabremos. Entonces, ese es el único cambio que yo creo que va a haber, que a lo mejor puede haber un poquito más de inversión, que para ellos, claro, es lo que yo digo muchas veces, si lo hablamos en términos porcentuales, de 1 a 1000, ¿no? Pues sé que se cambia mucho, pero de 1 a 2 es un 200% de crecimiento. Entonces, claro, la gente en ese sentido lo ve como diciendo, no, es que vienen estos señores que nos quieren un poquito más y van a hacer un poquito más de inversiones. Pero al final son terceros los que van a manejar sus economías. ¿Y hay alguna posibilidad, con cómo se va rearmando el continente, de que llegue a algún sitio? Porque da la sensación de que cambian los intereses, como decís, pero de que quienes vuelven a dominar las esferas políticas son, me perdonen por favor el término, pero la guerrilla en la oposición. Es decir, si han gobernado desde, y con el apoyo militar también, por ejemplo la familia Bongo, desde el 67, de repente da la sensación de que gira el ejército, entonces gira el gobierno del país, pero no hay un carácter real ni un destino real de a dónde quiere ir Gabón ni qué va a hacer Gabón con esto. Te hablo de Gabón, le hablo de Níger y le hablo de una serie de revueltas que probablemente se vayan a producir más, porque, insisto también, estamos viendo a los Wagner detrás de muchos de estos movimientos, a China preocupada por ellos, es decir, como comentáis, falta que se pronuncie Estados Unidos, pero la sensación es, va a haber más revueltas, están cambiando países que energéticamente son estratégicos, es decir, hablamos del uranio de Níger, hablamos del petróleo de Gabón, vamos a ver cuál es el siguiente, y sin embargo la sensación es, bueno, más allá de quién maneje el hilo, no hay un devenir, no hay un qué quiere hacer Gabón, no es que cambie porque cambia por cambiar el personal, pero no cambia porque quieran cambiar un rumbo, no da esa sensación. Sí, pero José, date cuenta que es que estamos hablando de países que realmente no tienen una identidad, por así decirlo. Es decir, son países que en su momento eran micropaíses, porque cada tribu tenía su propio territorio, y de una manera u otra Europa se inventó estos países. O sea, que es que creó sus propias fincas, sus propios cortijos, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, si no tienes una identidad propia y has estado, digamos, guiado, ¿no?, en cierta medida, pastoreado, porque es que realmente Europa los pastoreaba. Es una palabra horrible, pero es que ha sido una explotación total. Entonces, pierden toda la identidad, y es lo que tú dices, José, al final es el ejército con quien está, que es el que lo va a manejar, así de claro, porque no hay una figura, no digo histórica, que puede ser, eso ya puede ser muy, muy más controvertido incluso, pero sí una figura identitaria. Entonces, sí, son países como tales, pero les falta, digamos, si me permites, ese líder o ese adalid, ¿no?, que diga, oye, pues ese ariete que diga, oye, estamos aquí, somos nosotros y con nosotros vamos a separar los poderes, etcétera, etcétera. Es decir, que son países que se quieren tildar en cierta medida democráticos, pero de democracia tiene lo que yo de otra cosa, ¿no? Emiliano. Sí, bueno, es que como dice Diego, yo creo que uno de los principales problemas, que la responsabilidad es nuestra, y bueno, cuando digo nuestra digo fundamentalmente europea, es la creación artificial de estos países, con tiralíneas fronterizos que no tenían en cuenta la realidad sociológica, cultural y tribal de estos países. Por lo tanto, para poder gobernar estos países tienen que hacer auténticos equilibrios entre norte, centro y sur, entre etnias, tribus, idiomas, para tratar de buscar una cierta cohesión y poder avanzar como país. Y yo creo que eso es algo que todavía no han dado el salto de crear esa identidad nacional sólida, independientemente de la diversidad cultural y lingüística que pueda haber en los países. Y luego, desde el punto de vista democrático, yo creo que el papel de China y de Rusia lo que está haciendo es debilitando cualquier ideal de buscar el modelo democrático occidental. Es decir, ellos ya han visto que
tanto la política de China como especialmente la de Rusia es contrarrestar la influencia económica y política de Occidente o de Europa y Estados Unidos. Por ahí ya tienen un apoyo y luego lo que les interesa es la explotación de los recursos naturales, que allí tienen muchos y que todavía están infraexplotados, que por lo tanto necesitan la tecnología y las inversiones de China y de Rusia, que no les pide condicionalidad alguna, que es ese, digamos, la principal crítica que siempre nos han venido haciendo tanto a Estados Unidos como a Europa, que siempre a la hora de hacer todos los temas de inversiones o cooperación o acuerdos internacionales con África, Caribe y Pacífico, pero en este caso África, pues siempre hemos puesto la condicionalidad de los derechos humanos, del edificio democrático, etcétera, etcétera. Entonces, hay que partir de la base de unas realidades sociológicas y políticas diferentes y que habrá que ver o habrá que reinventar el modo de hacer un contrapeso a China o Rusia, porque si no, lo único que estamos haciendo es echándolos en los brazos de estas dos potencias, y especialmente la China, que va a seguir aprovechando su posición estratégica, y más en esa zona de África Central, donde evidentemente hay unos recursos naturales que son esenciales para el desarrollo tecnológico, para la electromovilidad y para todos los metas que se ha fijado el presidente Xi Jinping de aquí al 2045 y 2049. África es uno de los centros esenciales de avituallamiento de recursos naturales, igual que lo es parte de Latinoamérica, y de ahí los movimientos que estamos viendo. De hecho, es fuente del grano para China. Pero, mira, ya que abrís este tema, lo que pasa es que no me